La mesa directiva de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, con el fin de promover la educación médica continua de todos nuestros asociados, les da la más cordial bienvenida a este importante evento, esperando les ayude a su práctica profesional. Gracias por su asistencia. Y bueno, de verdad para mí es un orgullo poder tenerlos aquí en esta institución que acaba de cumplir 118 años de vida, que además es la cuna de los grandes maestros de la medicina mexicana, que dieron pie a la formación de instituciones tan importantes como los Institutos Nacionales de Salud, el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de las Ciencias de la Nutrición, Salvador Subirán, y que de verdad, bueno, pues además fue también una de las sedes en donde se inició la especialidad médica en audiología y foniatría. Gracias pues a una persona que ya no está aquí, el doctor Pedro Berruecos Villalobos, pero que fue un gran propulsor de la comunicación, la audiología y la foniatría, y que bueno, dio pie a muchos de los programas de los cuales hoy nos enorgullecemos. Y precisamente uno de esos programas pues es el tamiz auditivo neonatal. Y quise realmente tocar este tema porque, bueno, considero que es fundamental que nosotros como especialistas sepamos de dónde salió. Gracias que están aquí estos jóvenes colegas, que muchos de ellos están en formación o acaban de egresar de la especialidad, pero como que de repente damos por hechas las cosas, ¿no? Y decimos, el programa de tamiz auditivo neonatal, pues sí, ahí está. Como que salió de repente, así como por generación espontánea, ¿no? Ups, ahí está. No, no, muchachos, fue un trabajo de verdad enorme, que, bueno, implicó a varios colegas especialistas. Hoy les voy a hablar un poquito de esos antecedentes para que realmente tomemos conciencia de lo que está en peligro. Desafortunadamente, hoy por hoy, la cuestión, pues bueno, en general la política y todas las cuestiones sociales de nuestro país están muy mal, pero las implicaciones que estamos teniendo a nivel de la salud son gravísimas. Y nosotros como especialistas, pues creo que tenemos una responsabilidad moral muy importante para poder retomar estos programas que significan o pueden significar un cambio total en la vida de nuestros pacientes. Fíjense muy bien, el derecho a la salud está consagrado y lo tenemos en el artículo 4 de la Constitución de nuestro país. Todos tenemos derecho a la salud, no importa nuestra raza, nuestro sexo, nada. Y tenemos derecho además a no ser discriminados, ¿sí? Pero además, no solo eso, lo que sustenta la salud auditiva, en especial en este caso, pues también son los acuerdos internacionales a los que está suscrito también nuestro país. La Organización de las Naciones Unidas, en la Convención sobre los Derechos de los Niños, que ya hablaba también la doctora Roel, en el artículo 24 precisamente habla del derecho del niño al disfrutar del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Y dice además que los estados partes, o sea, los que suscribieron esos acuerdos, México es uno de ellos, se van a esforzar por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de estos servicios. Y en el artículo 25 y 26 de esta misma convención habla sobre el derecho a la salud de las personas con discapacidad y a la rehabilitación o habilitación de esta. En nuestro país, ¿cuáles son las leyes que fundamentan precisamente este derecho a la salud auditiva?
Desde el 2005, la Ley General para las Personas con Discapacidad, que así se llamaba en ese momento, habla de los derechos y garantías para las personas con discapacidad. Y en el artículo 7, específicamente, nos dice que las personas con discapacidad tienen derecho a servicios públicos para la atención de su salud y rehabilitación integral. Para estos efectos, las autoridades competentes del sector salud en su respectivo ámbito de competencia realizarán las siguientes acciones. Fíjense lo que dice: diseñar, ejecutar y evaluar programas para la orientación, prevención, detección, estimulación temprana, atención integral y rehabilitación para las diferentes discapacidades. Esto ya estaba desde 2005 y esta es una obligación que tenían, pero pues, no la hacían, ¿verdad? Porque generalmente, por historia, pues lo que nos ha preocupado más es la rehabilitación de las discapacidades motoras, ¿no? Eso impacta mucho. Si un niño no puede caminar o las discapacidades visuales, porque sí se notan. Acuérdense que la gran tragedia que tenemos nosotros como especialistas es que la sordera no se ve. Entonces, bueno, pues eso ha condicionado que simple y sencillamente por desconocimiento, pues las autoridades se enfoquen en realizar otras actividades y no tanto en la cuestión de la discapacidad auditiva. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en nuestro país? No sé, en 2006 si los astros se conjugaron de alguna manera, tuvimos suerte, o no sé cómo le quieran llamar ustedes, pero resulta que por azares del destino, este personaje que está aquí, el doctor José Javier Osorio Salcido, también orgullosamente egresado de aquí de esta institución maravillosa, pues resulta que se metió en la política y que gana un escaño en la Cámara de Diputados. ¡Wow! Pues en ese momento el doctor empezó, bueno, obviamente empezó a colaborar en el área de la salud, en la Comisión de la Salud, pero fíjense que además, bueno, pues no solo él como político tenía acceso pues a realizar las gestiones para la salud pública, para cambiar las leyes o proponer leyes, pues además tuvo la fortuna de contar con el apoyo de estos dos personajes maravillosos, el doctor Pedro Berruecos Villalobos, en paz descanse, y la doctora Marta Rosete Pérez. Ellos dos ya tenían, yo me acuerdo desde el año 2000, pues esa idea de implementar el programa de tamiz auditivo neonatal, de hacer la detección temprana de hipoacusia, pero obviamente uno como especialista puedes tener la idea y las mejores intenciones, pero si no tienes acceso a las autoridades que puedan hacer esos cambios o generar las políticas públicas de salud desde alguna instancia como la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, pues simple y sencillamente no se puede hacer nada. Entonces resulta que el doctor Berruecos le dijo: oiga, usted está ahí, usted tiene un compromiso con nuestra especialidad, usted tiene que hacer algo para que sea incluida la detección temprana de la hipoacusia en nuestro país. Y bueno, pues la verdad es que el doctor aceptó el reto y se dio a la tarea pues de trabajar desde su curul, y entonces logró que se reformara la Ley General de Salud, en donde en el artículo 61 incluyó el capítulo, el numeral 4, la fracción 4, en donde dice que la detección temprana de la sordera y su tratamiento en todos sus grados desde los primeros días del nacimiento debe de ser parte de la atención materno-infantil y que tiene un carácter prioritario. Entonces, esta ley hablaba precisamente de la atención materno-infantil y mencionaba pues la salud de la madre, la salud del bebé, las acciones para diagnosticar los problemas visuales, pero nada tocaba acerca de la audición. Entonces el doctor logra que se integre esta fracción en cuanto a la detección temprana de la sordera y las acciones para la salud auditiva de los niños, pues en las escuelas públicas y privadas. Eso de verdad, créanme,
que fue un gran logro, porque una vez que ya estuvo en la ley, que se publica la ley en el diario oficial de la Federación, entonces sí ya se convierte esto en una realidad, no nada más en una fantasía o en algo que nos gustaría. Y bueno, esto, como les decía, implica también el cambio que se tuvo que hacer en algunas normas oficiales mexicanas, que son los, digamos, mecanismos o procedimientos que nos van a regir en el actuar de ciertas actividades, y específicamente esta norma habla de la prevención y control de los defectos al nacimiento. Entonces se modificó también esta norma, y en el área de la discapacidad al nacer hablaban pues solo de la discapacidad intelectual o motora, pero introdujeron también el término de la deficiencia auditiva y menciona tal cual la hipoacusia como la disminución o pérdida de la capacidad auditiva. La hipoacusia infantil la define como la hipoacusia permanente bilateral con umbral auditivo, y bueno, pues ahí toda la descripción de lo que se tenía que hacer. Y esto que es lo que precisamente hoy nos atañe, el tamiz auditivo neonatal como el procedimiento para la identificación temprana de la hipoacusia, utilizando métodos electroacústicos y o electrofisiológicos durante los primeros 28 días de nacido. Entonces, esto de verdad fue algo que cambió muchísimo, que empezó a sentar las bases para un programa de detección temprana de hipoacusia, que pues fue de los primeros en América Latina, lo quiero comentar, y que fue además un modelo que tomaron países como Argentina, Chile, que hoy son pioneros, y de verdad lo digo con cierta nostalgia, porque cuando vamos a congresos que tocan estos temas, híjole, da envidia de la buena, ¿no? De cómo ellos sí siguieron, cómo se empezaron a organizar y cómo tienen programas de verdad bien robustos en donde tienen una identificación temprana adecuada y por supuesto una intervención adecuada a temprana edad de los pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? El programa como tal de tamiz auditivo neonatal e intervención temprana fue diseñado e implementado en 2009 por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. ¿Y quién creen que estaba en ese momento como secretario técnico justamente de esto? El doctor Javier Osorio. Después de que él fue diputado, se encargó de, bueno, pues hacer las gestiones también, porque ahí estaba el programa, pero ¿quién lo iba a seguir? ¿Quién lo iba a hacer? Realmente no había alguien con una competencia, con un conocimiento adecuado para poderlo llevar a cabo, para poder vigilar que se hiciera y que realmente esto fuera una realidad y no nada más como muchas leyes tenemos hoy en nuestro país en el papel bien bonito, pero pues que no se cumple, ¿no? Entonces, aquí el doctor, como secretario técnico del CONADIS, bueno, pues buscó que se otorgaran equipos para la realización de las pruebas de tamiz auditivo. En específico hablan aquí de 455 hospitales de la Secretaría de Salud en todo el país. Se crearon 45 servicios de audiología y 8 centros para colocación de implante coclear, y estos hospitales que ustedes ven, bueno, pues eran así como que los centros de referencia para poder intervenir tempranamente a los pacientes que ya se les había diagnosticado con una hipoacusia. Fue un trabajo de verdad bárbaro. Se capacitó gente aquí en el Hospital General de México, en el Hospital Infantil de México, obviamente no solo audiólogos, porque pues como ustedes saben somos muy poquitos, ¿no? Entonces capacitamos enfermeras, capacitamos médicos generales, de verdad con un programa que estaba muy bien estructurado y muy bien dirigido hacia cómo se iban a identificar a los pacientes, en dónde se iban a atender. El doctor Berruecos incluso había calculado cuántos niños nacían en qué regiones y qué hospitales quedaban más cerca, cuántos hospitales eran los que tenían más nacimientos. De verdad, algo muy, muy pensado, no hecho al vapor. Y bueno, surgió esto que es el primer programa sectorial de detección temprana
de hipoacusia. De verdad que creo que no nos dimos cuenta nunca, no dimensionamos de lo maravilloso que había sido este logro y bueno, empezamos a hacer esto aquí en México. ¿Cuál era el objetivo de este programa de tamiz auditivo neonatal e intervención temprana? Pues precisamente garantizar la atención integral de los neonatos con diagnóstico de hipoacusia y sordera para disminuir la prevalencia de la discapacidad auditiva en la población infantil y además, bueno, pues con esto contribuir a su plena integración e inclusión social. Y los objetivos específicos pues eran estos: establecer el tamiz auditivo neonatal como un procedimiento rutinario y obligatorio, ¿sí? No era de a ver si el pediatra quería o la institución quería, era obligatorio en todas las instituciones del sector salud para la detección oportuna de hipoacusia y sordera. Fue algo muy particular lo que sucedió con el IMSS, porque bueno, pues ellos tienen un reglamento interno y unas cuestiones de administración muy también especiales, y ahí como que fue un poco difícil hacer o lograr que en el IMSS también se hiciera, ¿no? Pero bueno, finalmente estaba ahí el programa como un modelo y con la promesa de que el IMSS en algún momento también se tenía que involucrar con esto. Otro de los objetivos específicos era asegurar el diagnóstico temprano de la hipoacusia y sordera en la población infantil de 0 a 3 meses de edad. O sea, en ese momento ese era el estándar de oro, ¿no? De poder detectar antes de los 3 meses de edad. Garantizar la dotación de prótesis auditivas a todos los niños y niñas con diagnóstico confirmado de hipoacusia y sordera, sueño dorado, porque bueno, pues así estaba. Al principio sí se logró en algunas instituciones. En la mía les puedo decir que sí, con mucha dificultad al principio, pero bueno, después se fue perdiendo. Y asegurar la habilitación auditiva de los niños y las niñas diagnosticadas con la sordera mediante sesiones de terapia de lenguaje o auditivo verbal. De verdad era algo pues que sonaba muy, muy padre, ¿no? Pero ¿qué pasó? Se nos acabó la suerte, vino así como que nos cayó el chagüiscle, dirían algunos, y pues se acabó el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Lo extinguieron el 30 de mayo de 2011. Justo, bueno, cuando iba a terminar ese programa sectorial que les había comentado, que era de 2007 a 2012. Entonces, en 2011 el gobierno decide quitar esa figura administrativa y entonces crearon el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad como un organismo público descentralizado, y el 6 de noviembre de 2012, en la tercera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de CONADIS, se aprobaron los estatutos y la estructura orgánica de esta entidad. Y bueno, aquí entonces cambiaron por completo los objetivos. Si se acuerdan, cuando estuvo el doctor Osorio como secretario técnico del CONADIS, él sí pudo gestionar que se compraran los insumos, que se compraran los equipos, que se dieran el adiestramiento a todas las personas involucradas, pero en cuanto a los objetivos que en esta nueva entidad que se había creado, se hizo que el objetivo como organismo descentralizado es el diseño e implementación de políticas públicas en materia de los derechos de las personas con discapacidad, pero no así la prestación de un servicio de salud. O sea, ataron las manos a CONADIS y dijeron, pues sí, tú puedes hacer todas las políticas públicas que quieras, pero tú no puedes prestar ningún servicio. Y pues con eso entonces ya le dijeron, tú ya no puedes hacer tamiz, tú ya no puedes gestionar ni recursos, ni buscar tampoco cómo se va a tratar a los niños que se hayan encontrado con esta discapacidad. Y entonces la verdad es que fue casi como una papa caliente para el gobierno. ¿Y ahora quién lo va a hacer? ¿No? Y créanme, y se los digo porque, bueno, pues me he estado metiendo en esto y esto me lo contó directamente el doctor Osorio, y dice, pues nadie quería, Laura.
La verdad, nadie quería. ¿Por qué? Pues porque no sabían. ¿Y esto de qué es? ¿Qué es el tamiz auditivo? ¿Para qué importa, no? O sea, nadie quería. Y entonces buscaron a dónde lo acomodamos, qué hacemos. Ah, pues, ¿quién está encargado de atender la salud de los niños? Pues el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Esa misma cara hice yo. ¿Cómo? O sea, ellos que, pues sí, porque ellos tienen una subdirección de atención al recién nacido y prevención de la discapacidad. Y esto, bueno, pues aquí metieron el tamiz auditivo neonatal e intervención temprana. Pero ¿qué creen que pasa con esta figura, con esta entidad? Bueno, pues empieza, dice, ok, ya tomo lo del tamiz auditivo, lo voy a empezar a hacer, y pues como quiera fueron ahí a jalones y empujones, buscaron realmente ahí asesoría. El doctor Osorio trabajó muy de cerca con ellos para poder hacer esta integración, y bueno, pues lograron que se hiciera el tamiz auditivo neonatal. Estos son datos de 2016 al 2019, y vean cómo, bueno, pues en 2016 se alcanzó una cobertura del 57%, en 2017 47.8%, en 2018 67.20%, y luego en 2019 bajó a 61.60, ¿no? Cuando los estándares a nivel internacional era que se alcanzara una cobertura por lo menos del 90%. Pero pues ahí la llevábamos, ¿no? Ahí vamos. Y esto en cifras, vean cómo fue la productividad. Por lo menos se buscaba que las entidades o las áreas de salud que hacían el tamiz auditivo sí lo estuvieran reportando, y sí tuviéramos una estadística bastante linda, ¿no? En 2016 se tamizaron 560,203 niños, fueron sospechosos 8,563, o sea, no pasaron el tamiz, y se confirmaron de estos 2,205, con una cobertura del 42%. Y aquí vean, pues realmente teníamos una estadística, podíamos revisar cuáles habían sido los resultados, aunque no teníamos una cobertura maravillosa, pero bueno, pues ahí la llevábamos. Esta es la cobertura en las entidades federativas del programa. Si se fijan, bueno, pues la que menos tenía cobertura o alcance, pues era Oaxaca. Y bueno, los estados del sur eran los que tenían un poquito menos de cobertura. Nayarit tenía el 100%, había estados que tenían el 100%. A mí me invitaron en algunas ocasiones a ir a dar alguna charla a Aguascalientes. Era una enfermera la que llevaba el programa de tamiz auditivo neonatal, pero de verdad, una mujer tan comprometida que tenía muy bien claro cuáles eran los objetivos del tamiz y la importancia de realizarlo, y tenía un equipo de trabajo bien organizado, y realmente, de verdad, yo considero que era uno de los mejores programas de tamiz aquí en nuestro país. Entonces, estos eran los retos en ese momento. El tamiz auditivo, fíjense, bueno, esta es una cuestión que ha causado una cierta controversia, porque el tamiz auditivo neonatal proponían que se hiciera entre los 0 y 28 días. Entonces, como esto era lo que estaba en equidad y género, esta información, pues cuando algún pediatra o algún médico general veía esta información, decía, entonces si el niño ya tiene un mes de vida, ya no se le puede hacer el tamiz, como que porque ya no va a salir, o no lo sé, ¿no? Pero una idea inadecuada. Y esto, ¿por qué era de 0 a 28 días? Pues porque acuérdense que el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, en cuanto a la atención del recién nacido, pues solo contemplaba esta edad. No más. Ya después ya pasaba a ser otra entidad la que tenía que vigilar esto, ¿no? Entonces, nada más por eso, por una cuestión administrativa, nada clínico ni otras situaciones, ¿no? El diagnóstico antes de los 3 meses, el tratamiento con auxiliares auditivos externos antes de los 6 meses. Esto es lo que era, ¿eh? Obviamente esto no es lo actual, estoy hablando de los antecedentes. Y pues buscar finalmente la inclusión plena de los niños, lo que quiera que sea
que quisieron pensar ellos que signifique esa situación, ¿no? Porque es otro tema. Si hablamos de inclusión plena, realmente pues no es una realidad de nuestro país. Entonces, ¿cuál es la situación actual del tamiz auditivo neonatal en México? Yo le propuse este tema a la doctora porque pues realmente tenemos que hacer una autocrítica. No podemos agarrar y decir, no, pues estamos haciendo las cosas maravillosamente bien y sigamos como estamos. No, tenemos realmente que mirar hacia qué hemos hecho, qué estamos haciendo. Ya les dije lo que se hizo y el esfuerzo que costó lograr lo que se logró. Sí, entonces esta definición del diccionario de autocrítica, pues es la disposición que tienen las personas para admitir sus errores con el objeto de corregirlos. No nada más para decir, ay, qué mal estamos, sí, y ya pues ni modo, no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Fíjense, bueno, lamentablemente no se alcanza a ver, pero esta es la página precisamente, la consulté ayer, o sea, esto sí es lo actual. La página de la Comisión esta de Equidad y Género, y aquí en esta área dice que el tamiz auditivo es un procedimiento que no es obligatorio, que puede o no hacerse. ¿Quién lo va a decidir? Pues, quién sabe, ¿no? No sé si el director del hospital o el papá del niño, no lo sé, pero tal cual eso dice. Y además mencionan en la página del Seguro Social como algo así súper mega rimbombante, que van a empezar, fíjense, empezaron en marzo de 2022 a hacer el tamiz auditivo neonatal. ¿Pero qué creen? Solo están haciendo el tamiz a los niños que tienen un alto riesgo de hipoacusia. Con todo lo que nosotros como especialistas sabemos que implica. Ya empezaron a hacerlo, ya están así como que echando cohetes al aire porque pues ya lo empezaron a hacer, pero solo en niños que tienen riesgo de hipoacusia, ¿no? Además, en su página dice el tamiz auditivo neonatal de intervención temprana, o sea, ni siquiera saben bien como que a qué se refiere esto, ¿no? Y en la página también de la Comisión de la Equidad y Género, pues bueno, viene información de lo que ustedes quieran, de salud sexual, reproductiva, de aborto seguro, pero de audición, nada. ¿Quién debe de rescatar este programa? ¿Quién creen ustedes que lo va a hacer? ¿El gobierno? ¿Las instituciones de salud? ¿Los padres de familia? Cuando hablamos precisamente de que desafortunadamente tenemos un gran desconocimiento por parte de los mismos padres y a veces ustedes lo han vivido, los que les ha tocado hacer el tamiz, cuando uno se les dice a los padres, es que su niño puede tener un problema de audición, por favor, atiéndalo. No se va a morir, no es no, pues bueno, a ver si lo llevo, ¿no? A ver si me acuerdo. Pues nosotros, muchachos, nosotros lo tenemos que hacer. Nosotros somos los que tenemos el conocimiento, nadie más. Acuérdense cómo surgió el programa. Si no hubiera estado el doctor Javier Osorio, audiólogo, como diputado, ¿ustedes creen que a algún diputado se le hubiera ocurrido? Si él no hubiera estado en el CONADIS, ¿ustedes creen que a algún empleado administrativo se le hubiera ocurrido, ay, hay que revisar este programa? Pues no. Nos toca a nosotros, y de verdad lo digo, espero no se tome a mal, porque muchas veces decimos, ay, pues que alguien lo haga. Sí, pues ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a levantar la mano y va a decir yo? Y quiero compartirles estas reflexiones que incluso no las hice yo, las hizo el doctor Salvador Castillo, que en un momento participó con nosotros también en una de estas charlas que hemos promovido a través del Colegio de Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana, que fundamos justamente
con esa inquietud, con esa necesidad de tener una figura legal que nos permitiera tener una injerencia específica sobre pues estas instancias gubernamentales que tienen el deber de hacer políticas públicas de salud y de atender este tipo de problemas. Entonces él nos decía, bueno, podríamos preguntarnos primero qué ha funcionado de este modelo, qué no ha funcionado, qué necesitamos cambiar y qué podemos hacer para este cambio ocurra. Cada uno de nosotros, no importa en dónde estemos, porque muchos dicen, ay, no, si yo no estoy en institución, no, pero pues eres audiólogo, estás ejerciendo, tienes contacto con niños que pueden tener este problema. Y una propuesta que el doctor hacía, pues es que la especialidad debería tener una nueva proyección en 3 aspectos diferentes. Hacia el interior, fortaleciendo la identidad propia al mejorar el nivel profesional del gremio, con énfasis en las sedes que forman recursos humanos, obviamente, y puliendo los filtros para egresar y para certificar colegas. O sea, realmente tenemos que estar preparados con conocimiento. El conocimiento es poder. Y si a nosotros alguien nos cuestiona, ay, ¿por qué es tan importante el tamiz? Bueno, pues tenemos que estar preparados para decirles por qué es tan importante el tamiz auditivo y cómo va a impactar en la vida de un niño el hecho de que no se detecte a tiempo, que no se trate a tiempo y obviamente pues que no se rehabilite a tiempo. Y bueno, otro de los puntos que también el doctor comentaba, comprometernos a cubrir las necesidades de nuestra especialidad para evitar la competencia desleal de otros profesionales o no tan profesionales. Creo que todos hemos visto en los chats, en las redes sociales, pues de gente que no es de la especialidad y hace funciones de la especialidad y nos indigna y bueno, lo compartimos. Sí, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Por qué esta persona que no es de la especialidad está ejerciendo una función que tú deberías de estar haciendo? ¿Se lo han preguntado? Hacia el exterior, realizar campañas para que la población en general sepa que existimos. ¿Qué hace el médico audiólogo? Porque creo que hasta la fecha, pues nos siguen confundiendo con los otorrinos, no saben bien a bien cuál es la función, y bueno, esto lo vemos continuamente, ¿no? Muchos pacientes que llegan a la consulta, ay, no, pues es que yo ni sabía que usted existía, doctora, que había audiólogos y que los audiólogos podían ver la función auditiva, ¿no? Y exigir a las autoridades el contar con médicos especialistas en nuestra área, pues para hacer las funciones que tienen que hacer, ¿no? Entonces, otro de los puntos que decía el doctor es pues que hay que denunciar. Sí, yo sé que a veces esto hoy decimos, no, pues para qué, ni nos van a hacer caso, pero hay que denunciar cuando nosotros detectamos que hay alguien que está haciendo una función que no le corresponde, que está usurpando nuestras funciones. Hacia el exterior, hay que establecer contacto con asociaciones, sociedades, consejos y colegios médicos con el objeto de mostrar nuestro campo de acción a través de material informativo o de charlas o conferencias, como ustedes quieran integrarse, pero creo que es un llamado a la sociedad, al consejo, para poder establecer esos contactos y empezar a difundir qué es lo que hace el médico audiólogo hoy, que tenemos además mucho más campo de competencia con todo esto que nos acaban de presentar las ponencias que me antecedieron, pues realmente tenemos que darlo a conocer y hacer saber a aquellos especialistas en otras áreas que realizan labores pertenecientes a la nuestra, sobre todo si lo hacen mal, las consecuencias de una mala práctica en un procedimiento determinado, ¿no? El no hacer un diagnóstico adecuado. Creo que todos hemos visto estudios de potenciales evocados auditivos que hacen neurofisiólogos muy mal hechos, ¿no? Y que entonces, si generan ellos un diagnóstico de que el niño escucha muy bien,
y resulta que era sordo, pues ya perdió mucho tiempo en que se pueda rehabilitar. O si al revés, le dicen a los papás que el niño es sordo y realmente escucha bien, pues pobres papás, ¿no? Entonces, acercarnos y a ellos, somos de verdad nosotros poquitos, pero creo que sí podemos compartir nuestro conocimiento para decir, bueno, ok, lo vas a hacer, hazlo bien, por favor. Estos son los parámetros, estos son los lineamientos que nosotros requerimos, porque si no, ve el daño que tú estás causando para los demás. Otra de las propuestas que se hacen es realizar las gestiones a través de los órganos correspondientes para que las entidades gubernamentales se asesoren, pero se asesoren bien. Porque ¿qué fue lo que pasó con ese artículo de la Ley General de Salud, el artículo 61? Pues resulta que cuando el doctor lo propuso y lo que se había puesto ahí era el tamiz auditivo neonatal universal. Pero después a algún diputado genio se le ocurrió que eso debería de cambiar, que estaba mal, no sé quién le dijo, y lo cambiaron a que se tenía que hacer solo a los neonatos de riesgo, otra vez. Entonces, estamos haciendo ahorita la gestión como colegio para que nuevamente se vuelva a dejar como estaba, que debe de ser el tamiz universal. Proponiendo también modificaciones a las leyes que delimiten los campos de acción de los profesionales médicos. Creo que ahí eso incluso desde la UNAM, si ustedes revisan la currícula, por ejemplo, de los otorrinos, pues dice que ellos son los encargados, por ejemplo, de adaptar auxiliares auditivos. Y exigiendo que los programas se cumplan de principio a fin, de la planeación a la presentación de resultados. ¿Esto por qué? Porque si ustedes ahorita intentan buscar en el Sistema Nacional de Información en Salud qué ha sucedido con el tamiz auditivo neonatal, no hay nada. Después de estas cifras que yo les presenté, no hay nada. No se sabe cuántos pacientes se han tamizado, cuántos se han detectado o se han diagnosticado con hipoacusia, y pues eso es algo de verdad muy triste. Y después vamos a congresos y hay gente que no sabe y que se levanta y dice, no, en México no se hace tamiz auditivo neonatal. Híjole, sí se hace. Que no lo estemos reportando bien, que no tengamos este seguimiento, esa estructura, es algo diferente, pero sí estamos haciendo tamiz auditivo neonatal, ¿no? Entonces, de verdad es algo grave lo que estamos viviendo. Como especialistas en el área de la salud, tenemos que exigir que contar con los recursos necesarios para ejercer dignamente nuestra especialidad. De verdad, me niego a creer que en el Centro Médico Nacional Siglo XXI no haya un audiómetro que sirva o que no tengan una cabina para hacer un campo libre. O sea, de verdad no es posible. Tenemos que exigir, porque si no, ¿cómo estamos formando recursos para la salud? Impulsando la expansión de nuestras áreas a otros estados en donde simplemente hay procedimientos que no se hacen porque no hay el instrumento. Entonces, tenemos que contar con todo esto. Desafortunadamente, como no se dio seguimiento de inicio a ese programa de intervención temprana, ¿qué pasó? Bueno, pues que muchos de los equipos que se donaron, que se les habían entregado a estas áreas específicas, se perdieron, los guardaron, los vendieron, simple y sencillamente fue un recurso que se desperdició. Y créanme, de verdad, no es falta de dinero, no. Si ustedes se meten a ver en los recursos que la Secretaría de Salud y específicamente el área de equidad de género regresó a la Secretaría de Hacienda, son millones y millones. No los ejercieron y no se vale. Y bueno, pues también interviniendo en las publicaciones de carácter oficial, como estas páginas que ya vimos, relacionadas con nuestras áreas, en donde pues es evidente que no se buscó asesoría por parte de un experto, ¿no? Y se ponen a publicar ahí cosas de verdad trágicas, ¿no? Como esto de que pues si quieres hazle el tamiz auditivo o no hay problema, no pasa nada.
La fundación del colegio, como les dije, fue pues con ese propósito, tener una figura de la especialidad con un reconocimiento jurídico que nos permita incidir precisamente en estas áreas para poder cambiarlas, para poder implementar o pues reactivar esto que nosotros ya teníamos. Y bueno, de verdad, no es que estemos peleados, yo no sé por qué alguien por ahí tuvo la idea de que, o decir que estábamos dividiendo, no, no estamos dividiendo nada, estamos sumando. Queremos hacer esta palanca de fuerza para poder incidir en algo que, como ya vieron, nadie más va a hacer. Si no lo hacemos nosotros que tenemos el conocimiento, nadie más lo va a hacer. Y después no nos quejemos de que, ay, es que pues en nuestro país, no, 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 ya dejemos de quejarnos, realmente pongámonos en acción y participemos desde su trinchera, donde estén, acérquense a los médicos especialistas, den pláticas en su institución, favorezcan a que se hagan clínicas para detección temprana de hipoacusia. Si hay un programa ya establecido en institución, pues pregunta, ¿qué hay con este programa? ¿Cuántos pacientes se han detectado? ¿Quién está reportando? ¿A quién se lo están reportando? Hay que acercarnos a los pediatras, a los neonatólogos, para decirles, oigan, es que esto es bien importante, ¿eh? Aguas, mándame a los pacientes o ponte atento porque esto pues puede tener una implicación muy importante en la vida de un paciente, en la vida de un niño. Y bueno, pues solo me resta agradecerles su atención y de verdad invitarlos a que podamos trabajar, a sumarnos en donde ustedes quieran. O sea, no es que tengan que estar a fuerza en el colegio, está la asociación, está el consejo, hay que hacer publicaciones, no sé, quizá a lo mejor juntar un poquito de dinero, comprar esta publicidad en los espectaculares para que sepan que los audiólogos existimos. Pero de verdad, termino nada más con esta frase de Albert Einstein. La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan nada más a ver lo que pasa. No podemos ya quedarnos en nuestro status quo y decir, pues soy audiólogo y soy muy bueno en lo que hago, pero ¿y qué estás haciendo más allá de solo pues una consulta o un tratamiento? Creo que tenemos la obligación, el compromiso moral de poner manos a la obra y hacer lo que nos corresponde, de verdad. No hay tiempo ya, se nos está acabando. Si no hacemos algo ahorita, corremos el peligro de que este programa desaparezca por completo, porque a nadie le ha importado. Y si no nos importa a nosotros, a nadie más le va a importar. No sé si vieron, apenas se acaba de publicar, López-Gatell acaba de cancelar así de porque se le ocurrió 34 programas, 34 de salud. Ahí se los dejo nada más como una reflexión. Muchas gracias.